Ahora. Bien, y vamos con información de este minuto. Hasta ahora en Quito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza justamente la situación que se vive en nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que se está declarando. Se les ha permitido a los abogados tener acceso al registro de detenidos. Dicho registro, según nuestra Constitución, es un registro público, situación que también zanjó el órgano competente en materia de transparencia hace unos días, oficiando al director de la policía, al general director de Carabineros. Sin embargo, y pese a que también el Colegio de Abogados tomó y acogió los amparos profesionales deducidos ante nuestra orden y ofició asimismo al general director de Carabineros, esta situación continúa, tanto que en el día de hoy se ha solicitado al Colegio de Abogados que se hiciera parte en un recurso judicial para poner término a esta situación. Queremos visualizar que si los abogados y abogadas de Chile no pueden ejercer adecuadamente los derechos que le competen como profesionales y que dicen relación precisamente con poder tomar contacto con sus defendidos, con los detenidos, poder ejercer el derecho que la Constitución consagra, que la ley consagra, malamente vamos a poder ejercer una garantía respecto de los detenidos. Si nosotros no podemos acceder a ellos, ¿cómo pueden tener acceso a la defensa jurídica? Muchas gracias, comisionado. Primeramente quisiera agradecer a la Comisión la invitación a participar de este foro. La Asociación Nacional de Magistrados tiene en sus estatutos como uno de sus objetivos principales el respeto y protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Durante la crisis social desatada en octubre del presente año, ejecutamos las siguientes acciones. Se realizaron a nivel nacional una serie de coordinaciones con otros intervinientes en el proceso penal y de familia, en especial el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Defensoría de la Niñez, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, con el fin de cautelar debidamente los derechos de los detenidos por causa de los estados de excepción, debido al alto número de detenciones que en general se duplicaron y hasta triplicaron de su número habitual. A medida que se recrudecieron los actos de violencia, emitimos una declaración pública llamando a quienes ejercían funciones de orden y seguridad a respetar los derechos fundamentales y a utilizar el uso racional de la fuerza conforme la normativa internacional vigente. Además, jueces y juezas de garantía y familia recorrieron comisarías de carabineros del país para observar las condiciones de detención de las personas recluidas en dicho recinto. A lo largo de la situación de crisis hemos observado algunas deficiencias de funcionamiento del sistema que queremos compartir con la Comisión con el fin de hacer un llamado al Estado a corregirlas. Hay un aumento considerable de detenciones ilegales, a lo que se suma un aumento en las querellas presentadas por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes derivados de las detenciones originadas en esta crisis, sumada a las denuncias realizadas por jueces y juezas de garantía en igual sentido y recursos de amparo cogidos por vulneración de garantías en los cuarteles policiales. En las comisarías de Carabineros de Chile se ha dificultado el acceso a la información sobre la identidad de las personas detenidas, entorpeciendo con ello la labor de abogados que querían asumir las defensas y aumentando de manera innecesaria la angustia de los familiares de las personas detenidas. En lo concreto, nuestra asociación en materia de infancia le entregó al presidente de la República un petitorio con un conjunto de medidas urgentes para implementar, en especial la creación de una defensoría jurídica de los niños, niñas y adolescentes y una policía especializada que evite la victimización que en sede judicial y policial lamentablemente hemos detectado en estos días. Se hace necesario además garantizar y reconocer debidamente los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes, y para ello es urgente abocarse en forma preferente a la ley que crea un sistema de garantías de derechos de la niñez. Creo, honestamente, que con lo que aquí he descrito se marca un antes y un después respecto de la manera en que los jueces y juezas chilenas estamos enfrentando la crisis y dejando atrás la pasividad con la que reaccionó el Poder Judicial durante el periodo de la dictadura. Muchas gracias. Amnistía Internacional cuenta con un equipo de crisis y respuesta táctica que se despliega en el terreno ante alegaciones de graves violaciones a derechos humanos o crímenes del derecho internacional. En el pasado, este equipo se desplazó a Nicaragua, a Venezuela y a Honduras. Ahora nos encontramos en Chile, debido a las graves alegaciones de violaciones a derechos humanos. Si bien la misión no ha concluido, tenemos importantes conclusiones preliminares que nos gustaría compartir con la Comisión Interamericana. En particular, la organización cree que hay 3 elementos indispensables para entender esta crisis.
Primero, la gravedad de las violaciones. Se ha documentado hasta el momento casos de violación al derecho a la vida, a la integridad personal, por el uso excesivo de la fuerza, además de actos de tortura, los cuales incluyen violencia sexual. En estos casos se destacan las muertes a manos de personal del Ejército en el contexto del estado de emergencia, las lesiones oculares irreversibles por arma de fuego o por golpes propinados por la autoridad. Asimismo, se han documentado casos de violencia sexual como una forma de castigar a quienes se manifiestan. 2. Violaciones de carácter generalizado. Se están cometiendo violaciones de derechos humanos de forma generalizada. El INEDH ha interpuesto más de 160 querellas por tortura y ha reportado más de 1.700 personas heridas desde el 17 de octubre, de las cuales más de la mitad son por armas de fuego, además de 5.000 personas detenidas en 3 semanas. Asimismo, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional ha procesado en 2 semanas aproximadamente la mitad del total de denuncias que recibió en el 2018. Todos estos casos corresponden mayoritariamente a tortura y uso excesivo de la fuerza para contener las manifestaciones. 3. Continuidad de las violaciones de derechos humanos. El término del estado de emergencia, el retiro de los militares de las calles, no disminuyó significativamente las violaciones de derechos humanos, principalmente aquellas cometidas por Carabineros de Chile. El cambio de gabinete tampoco disminuyó la situación. Es más, se siguen cometiendo violaciones. La misión sigue documentando graves violaciones a derechos humanos. En conclusión, la evidencia con la que cuenta Amnistía Internacional hasta el momento le permite concluir que no nos encontramos frente a violaciones de derechos humanos de carácter aislado, sino por el contrario, se trata de violaciones que parecen tener el carácter de generalizado. El uso excesivo de la fuerza y a veces de forma innecesaria ha sido la constante en esta situación. Incluso podría intensificarse tras las medidas propuestas por el presidente Piñera el 7 de noviembre. Para Amnistía Internacional es particularmente grave el uso de armas con balines o perdigones contra las manifestaciones. La organización hace un llamado urgente al Estado chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Gracias. Ahí sí. Ese tiempo me lo descuenta, Presidenta. Presidenta, en el marco del estado de emergencia, pero también posterior a su levantamiento, lo que ustedes han podido escuchar es una constante de violaciones de derechos humanos en el marco de la legítima protesta social. Por tanto, queremos formular algunas peticiones en concreto. En primer lugar, solicitamos a la Comisión Interamericana que exija al Estado de Chile y particularmente al Gobierno cesar de inmediato la represión y las violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. Asimismo, se debe iniciar un proceso para conocer la verdad de lo acaecido en Chile, establecer las responsabilidades correspondientes y reparar a las víctimas. La sociedad civil en Chile tiene un compromiso profundo para que esta vez no haya impunidad. Valoramos sin lugar a dudas que el gobierno haya aceptado el clamor ciudadano de acceder a la visita en loco de la Comisión al país. Por ello, solicitamos en este acto que la Comisión prepare un informe general sobre la situación de derechos humanos en Chile a partir de la visita en loco. Dicho informe debiera dar cuenta integral de la violencia institucional, los déficits democráticos y la falta de protección efectiva de los derechos humanos y dar recomendaciones que sirvan como pautas de actuación a las autoridades. Solicitamos que dicha visita cuente con el apoyo de las relatorías DESCA y Libertad de Expresión y además también con un compromiso de todas las relatorías temáticas, en particular la de mujeres, pueblos indígenas, grupos LGTBI y niños, niñas y adolescentes. En el marco de las atribuciones que le confiere la Convención Americana y su reglamento comisión, a partir del informe que se realice y las medidas que adopte el Estado, solicitamos que la comisión considere y evalúe incluir al Estado de Chile dentro del capítulo 4 de su informe anual, donde se deja constancia histórica de las situaciones más graves, masivas y sistemáticas de violaciones de derechos humanos en la región. Por último,
el carácter grave, masivo, sistemático de las violaciones que hemos denunciado, debiera hacer que la Comisión ponga en carácter de urgente en función todos los mecanismos a su disposición para la protección de los derechos humanos en Chile. Por ello, solicitamos estudiar la creación de un grupo de trabajo para el caso de nuestro país, similar a los mecanismos que en estos momentos existen en el continente para otras situaciones tan graves como la nuestra, es decir, la de Venezuela y la de Nicaragua. Agradecemos, señora presidenta y miembros de la comisión, su atención y quedamos a su entera disposición para aclarar cualquier aspecto de nuestra presentación. Muchísimas gracias. Paso inmediato a la representación de las entidades autónomas, Instituto Nacional y la Defensoría, distribuyéndose el tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, honorable comisión, secretarios, secretarias, relatores especiales. Vamos a irnos el tiempo con 5 minutos cada institución. En 5 minutos es imposible comunicarle a todos la situación que vive Chile, pero lo haré directamente, sin rodeos. La situación en Chile es grave y en Chile se han violado los derechos humanos. No nos confundamos, porque una cosa es la responsabilidad penal individual, que en este momento está en curso, pero otra cosa muy diferente son las violaciones de derechos humanos, que existen en los casos que nosotros hemos conocido y las denuncias que nosotros hemos procesado. La responsabilidad penal va por cuerdas separadas. Y en eso existe un compromiso junto con el Poder Judicial, el Ministerio Público, actuando coordinadamente con el Instituto de que no existirá impunidad. La honorable comisión, así como los demás participantes, tienen los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se lo entregamos en unas carpetas. Y en ese contexto de crisis, los datos que informamos tristemente son una realidad del país, y son casos que solo pueden aumentar con el paso del tiempo y están aumentando. Tenemos que poner un alto, y eso en el Instituto es muy claro, llamando inmediatamente a deponer todos los actos violentos que afectan los derechos humanos y por supuesto con las prácticas de violación de los derechos humanos. Me quiero detener en 4 situaciones en honor al tiempo. Una primera situación es la vulneración del derecho a la manifestación pacífica. Nosotros hemos documentado una gran cantidad de prácticas sobre uso indiscriminado de la fuerza. Está en los informes más detallados. Una segunda situación, hemos conocido y accionado judicialmente en casos de violencia sexual, donde las víctimas son hombres, mujeres, niños y niñas. De las vulneraciones reiteradas se encuentran los desnudamientos. Es inentendible que el Estado, sabiendo que esto está prohibido, aún así se sigan registrando denuncias. De las 283 acciones judiciales que nosotros hemos realizado, 52 son por violencia sexual hasta la fecha. Una tercera situación es que existen 5 personas asesinadas por acción directa de agentes estatales. El Instituto está accionando en cada uno de estos casos y existen otros casos que se están evaluando, por supuesto, por el Ministerio Público y el Instituto tomará las decisiones cuando tenga más información. La cuarta situación, que creo que es la más urgente, es que en Chile existen 197 personas que han sufrido trauma ocular, especialmente por disparos de escopetas, pero también por otras armas, como lanzamiento de bombas lacrimógenas. El último caso, que creo que todos hemos conocido y que nos ha afectado profundamente, es el del estudiante en Santiago que este sábado ya perdió un ojo y probablemente pierda su segundo ojo. Los casos no se concentran en Santiago, probablemente en Santiago están los casos más conocidos, pero esto en todo Chile. ¿Cómo se explica entonces que tengamos este patrón? Esto es una pregunta que nosotros nos hacemos. Y nuevamente no nos confundamos. Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad de prevenir la vulneración de derechos humanos. E independiente que nosotros encontremos a la persona que haya disparado, ese disparo no pudo sino haber salido por un agente del Estado. Entonces, ¿qué esperamos para poner un alto a esta situación? Y creo que el gobierno con lo que ha anunciado el día de ayer y en ese el director del instituto también lo ha dicho, puede ser un avance, pero nosotros estamos muy preocupados de que esto no genere nuevos casos y realmente esperamos que esto termine. Junto con estas situaciones urgentes, porque parar el uso de escopetas con daño ocular es urgente, hay que señalar que han existido también casos de afectación a la libertad de expresión contra comunicadores sociales que también la sociedad civil y el instituto ha transmitido a la Relatoría Especial. Ante esta situación de violencia también hay que tener una reflexión en base a los derechos humanos, porque Chile está en crisis y parece que necesitamos un debate muy profundo sobre el acceso y garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El gobierno también anunció un proceso de cambio constitucional y esperamos que ese proceso sea participativo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2014 y 2015 ya dio lineamientos como ese proceso tiene que cumplir estándares
internacionales. Y eso podría ser una forma de salir de la crisis, no llamando al COSENA, con diálogo y justicia. Por otra parte, la honorable comisión sabe muy bien que la vigencia de los derechos humanos necesita un ambiente de paz y diálogo, y la violencia, venga donde venga, es contraria a los derechos humanos. Quiero aprovechar esta oportunidad, y el Instituto siempre lo condena, que el Instituto condena la violencia enérgicamente. Y el sistema interamericano también tiene experiencia sobre lo que ocurre cuando existe una percepción que el Estado es incapaz de respetar y garantizar los derechos humanos. Y surgen los grupos de autodefensa, ante la frustración y el miedo, que se enfrentan a otro ciudadano y cometen delito. Eso pasó ayer en Viña del Mar. En Viña del Mar una persona le disparó a manifestantes, hiriendo a uno. Esa persona está en prisión preventiva y eso es una preocupación para nosotros. Ese germen, que es peligroso, sabemos por la experiencia de nuestros países vecinos que es muy peligroso, y no cometamos ese error en Chile. Desde el 19 de octubre Chile no va a volver a ser el mismo. Eso lo ha dicho el ministro del Interior, el ministro de Hacienda. Pero los cambios tienen que ir en la dirección de garantizar derechos humanos, no debilitarlos. Sería inaceptable que la crisis nos llevara a una disminución del espacio democrático. No podemos permitir la disminución del espacio democrático. No nos olvidemos también de las víctimas, porque las cifras representadas en los informes de la sociedad civil, tienen nombre y apellido, tienen cara. Y no solo hay que garantizar la justicia y luchar contra la impunidad, sino que asegurar su reparación y el derecho a la verdad. Quisiera finalizar mi intervención, señora presidenta, señores comisionados, agradeciendo también que el Estado haya invitado a la Comisión Interamericana y tengan por seguridad toda la garantía que el Instituto va a cooperar con toda su actividad en Chile. Muchas gracias. Las declaraciones de Branislav Marelich, miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en esta audiencia pública en Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a estar más adelante con todas las reacciones al respecto.